Tanto en Cuba como en el mundo han existido cánones de belleza impuestos por el mercado y por una sociedad patriarcal y heteronormativa que ha hecho a muchos sufrir por no verse representados en el estereotipo de la persona perfecta. ¿Cómo se comporta este asunto en Cuba? ¿Cuáles son los patrones de belleza establecidos? ¿Han existido avances en la lucha contra la discriminación más allá de las legislaciones? ¿Hacia dónde giran los esfuerzos nacionales y globales por cambiar la realidad actual y abogar entonces por la aceptación de todas las personas por igual? Hoy hablamos en Buen Cubano sobre patrones de belleza en Cuba, la imposición de normas y estereotipos por la sociedad de consumo y la consecuente discriminación que ello genera. Y precisamente para dialogar sobre el polémico tema de hoy nos acompañan la periodista Ania Terrero, profesora de la Facultad de Comunicación y especialista en temas de género. Bienvenida, Ania. Y también Monique Molinet, fotógrafa y bueno, pues también que aborda estos temas desde el arte y desde la cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Por la invitación. Es un placer. A usted le invito a estar con nosotros durante los próximos minutos de debate. Comenzamos el diálogo en Buen Cubano y lo hago con una pregunta porque los ideales de belleza han sido reforzados constantemente por la cultura occidental. Entonces quiero iniciar preguntándoles, ¿cuáles han sido los intereses y motivos a lo largo de la historia por imponer estos patrones y cuáles son, pudiéramos decir, algunos de los cánones de belleza más marcados en la sociedad cubana de hoy? Yo creo que los cánones más marcados en la sociedad cubana, desgraciadamente a través de la globalización, por ejemplo, son muy parecidos en estos momentos a los que pudieran ser en Europa o en otro lugar de Latinoamérica. Se entiende como un producto esa idea de imagen que tiene un beneficio al ser vendido, ¿no? Y se replica para obtener este beneficio, ¿no? De una manera de alineación también y de seguir obteniendo este valor, ¿no? Yo creo que el ideal de belleza se puede construir, se construye de hecho social y culturalmente y desgraciadamente, ya te digo, muchos de los cánones que podemos enfrentar aquí de estructurales de belleza ni siquiera son nuestros, no son autóctonos por decirlo, si bien hay diferencias pequeñas, se parecen muchísimo a otros productos que son internacionales de cualquier otro país. Sí, es como dice Monique. Ha habido durante años, durante décadas, una especie de alianza entre industrias de belleza, industrias de comunicación, espacios de socialización de la cultura, en construir un patrón de belleza único, que aplica lo mismo en África que en América del Sur. Y es un patrón de belleza muy occidental, es un patrón de belleza de mujer delgada, preferiblemente rubia, con buen cuerpo, pero no tanto, que cumpla con determinadas normativas que son muy difíciles de conseguir. Y el problema con ese patrón de belleza es que en la realidad muy pocas mujeres cumplen con él. Muy pocas mujeres son blancas, delgadas, rubias, de cuerpo 90, 60, 90, perfectamente listas para salir a posar en una pasarela. Y el patrón de belleza está diseñado para que todas las mujeres intenten llegar a él. Y perdamos mucho tiempo consiguiéndolo. Mucho tiempo, mucha salud, más productos y compramos muy caros para... Lo interesante con eso también es que casi siempre el mismo sistema que genera un problema en nuestras corporalidades, en nuestra manera de existir y los alinea a cosas muy específicas y casi inalcanzables, como decía Ania, también te vende la solución para poder estar bien y tener el beneficio que eso va a representar, porque el sistema yo creo que funciona así, con un sistema de sanción o recompensa en dependencia de cuánto te acerques a ese estereotipo específico. Lo curioso es que si vemos hacia atrás a la historia y podemos ver diferentes países, eso ha ido cambiando. Por ejemplo, en los 60, en los años 50, una mujer con una corporalidad más gruesa, de piernas más gruesas, era como el estereotipo de belleza, y ahora, a partir de los 90, en los 2000, empezaron a replicarse estereotipos de mujeres extremadamente delgadas, ¿no? Y siempre, en cada uno de esos casos, el sistema también te vendía como la solución a través de el intercambio económico, ¿no? O de sistemas, servicios de cirugías estéticas y así, para que tú entonces pudieras obtener, ¿no?
el beneficio, la ventaja, la recompensa. Así es, pero además no es solo en mujeres, aunque es más marcado, que sobre eso les quería preguntar también, esta cuestión, ¿no? Porque nosotros hemos sido históricamente marginadas, violentadas, pero también se manifiesta en los hombres. Sí, quería decir que es importante que hay un patrón de belleza masculino y un patrón de belleza femenino. De hecho, los expertos dicen que las mujeres tienden a hacer dietas y los hombres tienden a ir al gimnasio, porque el patrón de belleza de los hombres implica ser fuerte, cumplir con determinadas expectativas. Lo que pasa es que en una sociedad heteropatriarcal por defecto, cuando hay una presión, esta se expresa con mayor fuerza sobre quienes históricamente han sido subordinadas, controladas, agredidas, violentadas. Entonces, ¿qué cosa es el patrón? Una manera de asegurar un status quo que todo el mundo tiene que cumplir, y cuando ese status quo no se cumple, cuando no se cumple esa normativa física, que además viene después asociada a un grupo de roles y estereotipos de género que deben cumplir unas y otros, entonces eres discriminado. Y es el niño gordito en la primaria que no puede jugar fútbol, que no cumple con la norma y que es violentado o agredido. De alguna forma, entonces, en nuestro cuerpo se da una especie de lucha política, porque no solo se impone desde lo social, hay también factores económicos, políticos, más allá de los sociales, pero hay también factores culturales, y desde la cultura también se imponen estos estereotipos, se refuerzan o se lucha contra ellos. Entonces, Monique, como fotógrafa, te pregunto, desde el arte, ¿cómo se están manifestando hoy estos estereotipos? Yo creo que desgraciadamente a través de los productos culturales y de la imagen, se sigue ponderando el mayor valor de la mujer como su cuerpo y su apariencia, ¿no? Relegando otros valores que podemos tener como seres humanos complejos, diversos y altamente capaces, ¿no? Entonces, el hecho de que este bombardeo de imágenes constantes le esté diciendo a niñas, adolescentes, a mujeres que su mayor valor es el cuerpo, y un cuerpo asociado, alineado a unos estereotipos específicos, puede ser tremendamente confuso para la educación y para la proyección que un montón de jóvenes pueda ir desarrollando, ¿no? Yo creo que también hace que perdamos como la percepción de gravedad de lo que tiene, que siempre que se cuente a una mujer se esté contando sobre todo desde sus mayores atributos físicos, ¿no? Y yo creo que ya es hora de que de ese tipo de contenidos violentos tengan también una respuesta del público que diga, mira, no, eso no me representa, eso no, las mujeres no somos así, no somos nada más eso, y no hay nada de malo en esa diversidad, al contrario, debería exigírsele a un montón de creadores de contenido y de artistas y de comunicadores en general que abran hacia la diversidad, ¿no? Que cuenten también otras historias, otras corporalidades. ¿Cómo lograr esto desde la fotografía en medio de un contexto que sabemos es bien adverso para mujeres y para hombres con estos estereotipos impuestos? Yo apuesto, por ejemplo, a cuidar mucho los contenidos que reproduzco, las historias que intento contar. Primero, tratando de desarrollar ese camino, esa búsqueda de lo que es la mirada femenina, ¿no? Tratar de encontrar las voces desde nuestras realidades, ¿no? Y tratando de no reproducir estereotipos, que al final es tan fácil como tratar de empatizar con lo humano, ¿no? Tratar de conectar con esa dimensión humana y no evitar siempre lugares comunes, ¿no? Ania, Monique decía no reproducir estereotipos, pero estamos en nuestra sociedad así tan inmersos que a veces es difícil darnos cuenta de esos mismos estereotipos. ¿Cómo se manifiesta esto? Mira, al final nosotros nos hemos criado de una manera que garantiza que las mujeres cumplan un grupo de características y acciones y los hombres cumplan otros. Y eso está como insertado en vena desde las canciones que escuchamos cuando nacemos, las películas que vemos, toda la información que recibimos desde los productos infantiles, los productos para adolescentes, las revistas de moda, los espacios, y hemos crecido con eso, hemos crecido con nuestras madres y nuestras abuelas y nuestros padres diciéndonos, los niños no lloran, las niñas se sientan con las piernas cerradas, no hables muy alto, cada día te ves más bonita. Entonces, empezar a desmontar que esa verdad aprendida y aprehendida no es necesariamente lo correcto, y que hay otras maneras de vivir la vida, la identidad de género, la sexualidad, la belleza, el cuerpo, es un proceso de aprendizaje y de desaprendizaje, y es largo y complejo. Así es, hablamos en Buen Cubano acerca de los patrones de belleza, estereotipos de género, consecuencias para el bienestar de las personas. Así que yo les propongo seguir profundizando en el tema. Vamos a una pausa y ya regresamos.
puede ser muy bonita y a lo mejor eres un poco, no sé, o grosera o no tienes el trato que deba llevar el público, ¿no? ¿Y piensas que hay ciertos patrones de belleza para cada trabajo? ¿O ciertos patrones de moda? Creo que sí, porque por ejemplo no es lo mismo, por ejemplo aquí en una recepción que trabajar en una tienda, un hotel, una carpeta de un hotel. A lo mejor buscan otro tipo más de... ¿ves? En algunos trabajos sí, hay veces son un poco exigentes con eso. ¿Y crees que eso es bueno o es malo? Eso depende. Realmente hay personas que tienen mucho talento y por no tener un físico, no tener una belleza adecuada, no tener una postura adecuada, pues que no le dan la oportunidad. ¿Crees que hay ciertos patrones de belleza entre hombres y mujeres? No, la belleza en la mujer es la mujer. El hombre no tiene que ver tanto con la belleza, la mujer es la belleza. Ay, para mí la belleza sí está en casi todos los trabajos, realmente depende del punto de vista que lo vea. Todo es bello según cómo lo haga. El que trabaja en la basura considera que su trabajo es bello, el médico también ve que su trabajo es bello de diferentes puntos de vista, el maestro, la belleza está en todos los lugares, depende de cómo lo vea. Seguimos acá en Buen Cubano hablando sobre patrones de belleza en Cuba e introduzco ahora, luego de la pausa, el término de discriminación, que pudiéramos decir está generada por ese rechazo a lo diferente, por la no aceptación de todas las personas por igual. Entonces, Cuba no escapa de esta realidad indiscutiblemente. ¿Cómo pudiéramos decir que se está manifestando la discriminación por estos motivos en la sociedad cubana de hoy, del siglo XXI, de 2024? A ver, obviamente, como te explicaba antes, el hecho de que hay un patrón de belleza y un patrón de belleza que todos aspiramos a cumplir implica que cuando tú no cumples ese patrón de belleza, eres discriminada de un modo u otro. Que haya ese patrón de belleza tiene muchas consecuencias. En primer lugar, que las mujeres y los hombres apuestan a cambiar sus cuerpos para cumplir con el patrón y no siempre de las maneras más saludables. Y muchas veces esa búsqueda y esa lucha por alcanzar el patrón de belleza termina generando enfermedades, trastornos alimenticios, someterse a cirugías plásticas que no son necesarias y que pueden tener determinadas consecuencias. Pero luego, que someterse a tratamientos de tipo de modificación dental, de modificación del pelo, tratamientos que te cambian el pelo, que son de alguna manera agresivos y que van cambiando en diferentes niveles de intensidad la persona que tú eres por la que supuestamente debes ser. Cuando no cumples con ese patrón, eres discriminado de muchas formas. Eres discriminado desde los primeros espacios de socialización colectiva, que son las escuelas, donde las niñas que no tienen cuerpo reciben bullying, reciben bullying, donde los varones que son más gorditos son acosados, y en la medida en que uno va creciendo, esa discriminación se va expresando de otras maneras. Entonces te encuentras en determinados puestos de trabajo donde te piden una mujer blanca, de buena presencia, que además no tenga hijos y que sea capaz, o luego te exigen que te pongas determinada ropa que acentúa de alguna manera ese patrón de belleza preestablecido. Y al establecer tantas marcas, tantas normas por cumplir, todo aquel que no cumple una vez más la exigencia tiene menos oportunidades de acceder económicamente a determinados empleos, de acceder a determinados espacios públicos y tal. Eso obviamente en Cuba se expresa de muchos modos, como se expresa en otros países del mundo, y se expresa de formas más informales y a veces se expresa de formas más institucionalizadas, aunque haya un grupo de políticas y normativos para intentar evitarlo, pero está lejos de ser un problema resuelto. Está lejos de ser un problema resuelto, y pienso ahora en lo que decía Ania de las cirugías estéticas. ¿Qué crees sobre ese tema y sobre cómo se está dando en la sociedad cubana de hoy, que ha ido increciendo, podemos decir? Fíjate, es curioso porque si bien también los hombres realizan cirugías estéticas para mejorar su apariencia, casi siempre esto pasa con los cuerpos de las mujeres. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que hablaba ahorita de la megasexualización que tiene, ¿no? O sea, desgraciadamente vivimos en una sociedad que todo el tiempo le está recalcando a través de muchísimos productos culturales a la mujer que su mayor dimensión, su mayor capacidad es su apariencia, ¿no? Y pareciera que este debe ser el camino, ¿no?, hacia la mejoría.
o la evolución o la felicidad incluso. Esto, yo creo que siempre que estemos hablando de que la belleza es fundamental, a pesar de que obviamente en esta sociedad es algo que todo el mundo quiere alcanzar de una forma u otra, siempre que sigamos dándole tanta importancia a la belleza, estaremos yendo hacia caminos equivocados, porque yo creo que hay que ponderar otras cosas sobre este término, ¿no? En materia legislativa, Cuba ha avanzado en esfuerzos por proteger a las personas de esta discriminación. ¿Cuáles son algunos de esos elementos? Y entonces les pregunto, ¿estamos nosotros en concordancia con los esfuerzos a nivel internacional por eliminar o de alguna forma desarraigarnos de esa discriminación que tanta violencia genera y también tantas consecuencias para las personas violentadas? A ver, en Cuba nosotros tenemos una realidad compleja, poco común, porque tenemos un historial de avances en términos de género desde el triunfo de la revolución hacia acá, que tiene que ver con el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas, que tiene que ver con el establecimiento de derechos básicos que no son tan básicos en otras partes del mundo, que tienen que ver con un derecho a salud sexual y reproductiva, tiene que ver con derecho a determinada igualdad en el empleo, en la igualdad de salarios por igual empleo desempeñado. Y hay un grupo de construcciones de sociopolíticas de incluir a la mujer en todos los procesos. Y no por gusto las mujeres son mayoría en la Asamblea Nacional del Poder Popular, o son mayoría en la enseñanza universitaria, o son mayoría en un grupo de espacios. O sea, aparentemente tenemos muchos problemas resueltos. Y aparentemente las consecuencias de estos patrones de belleza impuestos no se notan tanto, no son tan obvias. No es tan fácil de identificar que una mujer sea discriminada en una empresa estatal por el hecho de no ser lo suficientemente delgada o tener el pelo lo suficientemente largo. Generalmente son cosas que se dan de forma más sutil y que ahora en los espacios privados donde hay menos control y donde hay menos esta herencia lógica, cultural, de inclusión, se dan más. En algunos espacios privados, no pretendo satanizar los espacios privados, hay otros en donde se están dando los mejores ejemplos de inclusión que tenemos hoy en el país. Pero sí es cierto que vemos muchos ejemplos de cafeterías privadas que te dicen... menores de 35 años. Exacto, no, queremos, sin hijos, queremos mujeres delgadas, no sé qué. Luego tenemos emprendimientos buenísimos liderados por mujeres que están apostando a revertir la manera en que se construyen los roles y sacar a las mujeres del status quo que convenido. Tampoco es la idea de sacar a los hombres. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos... De hace 5 años para acá tenemos un sistema de normativas que han ido encaminadas a enfrentar la violencia de género y la discriminación de género, como pueden ser el programa de adelanto a la mujer, como puede ser la estrategia integral contra la violencia de género en espacios intrafamiliares, que incluyen, porque como tienen un espíritu muy transversal e incluyen todo el tema del desmontaje de roles y estereotipos de género, tienen también la visión de desmontar estereotipos de belleza, desmontar discriminaciones por razones que no sean la capacidad y la aptitud y actitud de las personas para acceder a determinados espacios. Lo que pasa es que como este es un problema muy subjetivo y muy sutil, que las consecuencias no son tan claras como que yo te doy un golpe y ya, porque es muy fácil entender que un hombre golpee a una mujer es violencia de género, pero es más difícil entender que pretender que todas las mujeres tengamos el pelo lacio, nos pongamos uñas plásticas y hagamos dieta para estar en forma, es también una forma de violencia. Por tanto, enfrentar ese tipo de violencia es aún más complejo. Y los esfuerzos internacionales tampoco están tan claros, es decir, hay determinadas campañas, hay determinados espacios de activismo, pero es una batalla más lenta. Y a nivel internacional aún más, porque los expertos dicen que al final el patriarcado es aliado del capitalismo. Y al capitalismo le conviene que las mujeres estemos concentradas en la industria de belleza, en comprarnos buenos champús más caros, en hacernos cirugías estéticas, en comprarnos suplementos, serum, ácido hialurónico y todas skincare y cada término nuevo, porque eso le está dando dinero a alguien, que además casi siempre es un hombre, no una mujer. Así es, el tema está muy interesante, vamos a seguir hablando sobre patrones de belleza porque aún hay mucha tela por donde cortar. Pero mientras tanto, yo le propongo a usted que nos sugiera temas a tratar en nuestros debates en Buen Cubano a través de nuestro correo electrónico, precisamente en buencubano@icrt.cu. Ya regresamos de la pausa.
Seguimos en Buen Cubano hablando sobre la realidad cotidiana de la mayor de las Antillas. Nosotros comentábamos ahorita sobre los reels en Instagram, las mascarillas de belleza, etcétera. Y entonces les pregunto, ¿acaso ser bellos ante los ojos de los otros nos hace a nosotros más felices? Yo creo que no debería ser así. El problema es que vivimos en una sociedad que parece que ese es el mensaje que se replica una y otra vez en todos lados, ¿no? Está como la promesa de felicidad. Por ejemplo, desde la fotografía, los referentes que se crean pueden ser muy poderosos y yo creo que tal vez una respuesta a esto sería crear referentes que cuenten otras realidades, ¿no? Que naturalicen otras realidades, otras formas de existencia como completamente válidas y un camino eficiente para ser sobre todo nosotros mismos, ¿no? Sí, yo creo que hay una pregunta que no hemos hecho, ¿qué es la belleza? O sea, ¿quién define que hay una única manera de ser bellos? ¿Quién lo definió? Lo definieron las industrias, lo definió la cultura, lo definió, pero es que el mercado, pero es que la belleza no tiene por qué ser esa belleza impuesta que nos contaron. Hay muchas formas de ser bellos. Y yo creo que en última instancia, y eso es algo que siempre me gusta decir cuando se habla de estos temas, el problema no es que la mujer haga dieta o que la mujer se haga determinado tratamiento en el pelo o que se pinte las uñas, porque entonces corremos el riesgo de discriminar a la que quiera hacerlo por X o por Y. Uno tiene que hacer lo que necesite para ser feliz con uno mismo, pero tiene que tener claro que lo está haciendo por uno mismo y no porque creció aprendiendo que lo que uno necesita para ser feliz es lo que te vendieron. Y quedar bien ante esos ojos de otros. Y quedar bien ante los ojos de otros y ante los ojos del colectivo, ante los ojos. Sí, en última instancia, como decía Monique, hay que dejar de darle importancia, darle menos importancia cada vez más a las cosas que tienen que ver con lo físico, porque hay muchos otros procesos que contribuir a nivel interior, a nivel de inclusión, a nivel de la manera en que nos comportamos con el mundo, que probablemente son más importantes. Entonces, no debería haber un patrón de belleza, uno debería ser bello por fuera y por dentro, sintiéndose feliz con uno mismo, y tenemos también que apostar a darle cada vez menos importancia a todos esos temas. Ya casi nos quedamos sin tiempo, pero no podemos despedir el programa sin preguntarte, Monique, por ejemplo, sobre algunas iniciativas en Cuba, a nivel internacional, que están luchando hoy contra esos patrones de belleza impuestos por la sociedad de consumo. Yo creo que estamos en un momento muy emocionante, porque dentro de todas las cosas negativas que pueden traer las redes sociales, también se vuelve una herramienta muy fuerte para que un contenido avance muchísimo. Y de esta forma un montón de voces singulares que han sido invisibilizadas, están teniendo presencia, no solo creando contenidos interesantes, sino contando sus propias historias, ¿no? Desde posiciones que han sido invisibilizadas. Entonces, Ania, con lo que decía Monique y siguiendo el hilo de la conversación, algunos ejemplos que en Cuba hoy estén apostando por eso mismo y que estén intentando destruir esos patrones. Yo creo que, como decía Monique, es un momento de cambios, y el hecho de que estos temas estén siendo parte de la conversación implica que cada vez hay más personas llamando la atención sobre lo que probablemente no está tan bien. Hay desde la prensa, desde los espacios de comunicación, muchos periodistas, comunicadoras intentando hacer productos de comunicación que desmonten estereotipos, que llamen la atención sobre lo que no necesariamente está bien. Hay determinados emprendimientos, estoy pensando por ejemplo en Lo Llevamos Rizo, en Beyond Root y en otros de ese tipo que están apostando a rescatar los valores de la cultura afro, que ha sido muy discriminada en pos de un patrón de belleza occidental, que están llamando a rescatar la belleza del cuerpo, de la belleza del pelo afro natural, la belleza de la identidad tal cual, con toda la carga cultural que eso implica. Porque algo de lo que no hemos hablado, y qué bueno que tenemos este minutico para decirlo, es que el patrón de belleza no solo implica discriminación individual, sino que también implica discriminación colectiva. Porque al tú proponer un patrón de belleza blanco, rubio, occidental, estás negando la existencia de muchas culturas y de muchas identidades que componen el mundo y que tienen sus propias maneras de ser lindo y de sus propias maneras de ser bello. Hay en Cuba ejemplos concretos como eso, hay en Cuba expertas muy buenas haciendo comunicación. Estoy pensando en Lilian Gordillo, estoy pensando en Dilcia Díaz, estoy pensando en todo el equipo de CENLAC, de la Editorial de la Mujer, que están intentando poco a poco ir deconstruyendo. Y yo creo que por primera vez uno siente que estos temas están dejando de ser cosas aisladas del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, el 23 de agosto, que celebra la Federación, y el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, para convertirse en temas en agenda en el día a día.
Y por ahí van los tiros. Obviamente falta muchísimo por hacer, pero los primeros pasos están ahí. Así es, y me quedo con lo que decías al inicio de esas personas que hoy están intentando desmontar esos patrones de belleza desde los medios de comunicación, porque hablar sobre esos patrones nos lleva también a pensar en el papel de nosotros, de los medios de comunicación, porque si bien está parte del problema ahí, también puede estar parte de la solución. Para validar la diversidad corporal y promover una visión más sana de la imagen femenina y también masculina, urge unir esfuerzos con la familia, la escuela, especialistas de salud y muchos otros actores. No hay dudas de lo complejo que resulta escapar de la belleza impuesta, pero no se trata de no preocuparnos por nuestra apariencia física, sino de promover una cultura de aceptación de la diversidad. Pensemos pues que la belleza podría estar precisamente en esa diversidad. Nosotros nos despedimos por ahora, pero nos vemos la próxima semana para continuar hablando sobre la cotidianidad de esta isla, así en Buen Cubano.